julio. El día primero, el motociclista Luis Rojas Monzón, de 57 años, se mató al estrellarse contra un auto. Él vivía en el fraccionamiento Los Manzanos. El día 3, murió Santos Barrientos Campos, residente de la colonia Las Vírgenes y quien tenía 56 años. El 4, se fue a los 57 años el señor Juan Roberto Campos Méndez. Beto vivía en la colonia Infonavit. El día 5, entregó su alma al Creador a los 50 años Sergio Rivera de León, quien vivía en la colonia Saravia. Ese día falleció el docente del Cebetis 20, Francisco Javier Flores López. El profesor Paco tenía 52 años y vivía en la colonia Centenario. El 6, murió a los 57 años Roberto Muñoz Cruz, de la colonia López Huitrón. El día 7, pasó a mejor vida el señor Rodolfo Rodríguez Ibarra. Rudy tenía 90 años, trabajó en Gigante y su mercado. Sus ahijados de bautismo con los que más convivió fueron los hermanos Paco y Fernanda Iribarren. Vivía en el centro de la ciudad. Ese día dejó de existir Rigoberto Tobar Sánchez. Contaba con 41 años. Cariñosamente le decían el Cabezón. Vivía en la colonia Las Vírgenes. El 8, se tuvo el fallecimiento del ferrocarrilero Juan Ruiz Peña, de 68 años, quien vivía en la colonia Flores Magón. En esa fecha falleció la señora María Concepción Nieto de Torres. Tenía 87 años y vivía en la zona centro. El 10 de julio ocurrió el deceso de la señora Marta Laura Juárez Miranda. Nina tenía 51 años y era de la colonia Ismael Rodríguez. El 11, despedimos a la señora Elvia Ramos, viuda de Dovalina. Tenía 91 años. Era la viuda del señor Óscar Dovalina. Pertenecía a 2 familias fundadoras de esta población. Ese día murió el señor Miguel Villanueva Meléndez. Tenía 79 años y vivía en la colonia Flores Magón. En esa fecha se tuvo el sensible deceso del padre Rodolfo de los Santos Cruz, de 67 años. De 1997 al año 2000 fue el párroco de Guadalupe en Agujita, y de 2009 al 2013 fue párroco en San Martín de Porres de la colonia Saravia. El día 12, su tiempo en la tierra terminó en Agujita a los 45 años. Para Nidia Paloma Lira de Torres, cariñosamente le decían Flaca. En ese día ocurrió la defunción a los 64 años de Sergio Padilla Saldaña. En esa fecha se fue a los 72 años el señor Alberto Solís, de la colonia Saravia. El 12, se tuvo la irreparable pérdida del señor Ricardo Villarreal Ruiz, de 57 años, quien era del barrio 1 de Agujita. El 13, entregó su alma al Creador a los 63 años el señor Víctor Manuel Cruz Musquiz. El 15, despedimos en Agujita a la señora Raquel Santos de Almaguer. Tenía 84 años, vivía en la colonia Dávila. El 16, la flama de la vida se apagó para el señor Noé Meléndez Sindo, de 78 años. Él por mucho tiempo fue el distribuidor de gas butano en Cloete y siempre gestor de importantes obras para Cloete. En ese día se fue la señora Blanca Estela Escobedo de Méndez, de la colonia Los Montes. En esa fecha también partió de este mundo el señor Servando Martínez Ibarra, de 80 años, quien vivía en el barrio 1 de Agujita. El 18, murió a los 23 años el joven Josué Cándido Alvarado, del fraccionamiento San Luis. Ese día cerró sus ojos para siempre la señora María Virginia Pérez Palacios, de 87 años. El día 19 dejó de existir a la edad de 30 años
Luis Alberto Martínez Salas. Desde niño llegó a la Ciudad de México a radicar a Agujita, por lo cual lo apodaban el Chilango. Vivió en el fraccionamiento Villarreal y después en la Colonia Nueva. El 20 de julio falleció a los 57 años Sabino García Silva, de la Colonia Saravia. En esa fecha se tuvo la defunción de la señora María Eugenia Galván, viuda de Pérez. Ella vivía en el centro de Agujita. El 21 ocurrió el deceso a los 64 años de la señora Isabel Hernández de Villegas. Originaria de la Colonia Saravia, vivía en la Colonia Banorte. En esa misma fecha se nos adelantó en el camino el señor Roberto Rodríguez Guerrero, de 65 años. Beto era especialista en aire acondicionados en general. Fue bienhechor de la parroquia de San Martín de Porres. El 22, la flama de la vida se apagó para la señora Ana María González de Iribarren. Contaba con 91 años. Era la última que vivía de la familia González González. Era la viuda del señor Manuel Iribarren Ibarra y vivía en el sector centro. El día 24 falleció el ingeniero Eduardo Aranda Dallidet, de 87 años, quien vivía en la Colonia del Valle. En esa fecha concluyó su existencia en esta vida el licenciado Ernesto Espinosa Campos. Cariñosamente le decían Buitre. Tenía 51 años y vivía en la Colonia López Buitrón. El 26, la flama de la vida llegó a su fin a los 34 años para Carla Yesenia Tijerina Vázquez, de la Colonia Las Vírgenes. El mismo 26 de julio entregó su alma al Creador a los 74 años en Denton, Texas, la señora Ana María Bonilla Padilla, originaria de esta localidad. En esta fecha murió el profesor José Guadalupe Salmerón González, de 44 años, originario de La Laguna. Era el director de la Escuela Dama Rocha en Agujita, Coahuila. Vivía en la Colonia Federico Berrueta. También el 26 falleció a los 65 años el señor Juan Pérez Ayala. Le decían el 1028 el Queque. Vivía en la Colonia Saravia. El 27 murió el señor José Salinas Zamora, de la Colonia Federico Berrueto. Tenía 88 años y era el padre del profesor Ambrosio Salinas. También el 27 se fue a los 90 años el señor José Ramírez Rosales, de la zona centro. Ese día se tuvo el deceso de la señora Ignacia Martínez Ruiz, de 91 años, quien vivía en la Colonia Saravia. Además, el 27 cerramos este día con el deceso del señor Leopoldo Bernal Saldaña. Era una persona discapacitada de 60 años, originaria del barrio 2 de Cloete. El 29 también falleció en Cloete el señor Marte Almanza Silva, de 85 años y quien vivía en el barrio 2. En esa fecha sucedió el sentido fallecimiento a los 82 años del señor Eduardo Chacur Guedea. Era comerciante en herramientas y artículos utilizados en las minas. Vivía en el sector centro. En este día ocurrió la defunción de la señora María Matilde Alviso Arriaga. Tenía 90 años. Era la señora madre del sacerdote sabinense José Luis Escalante Alviso. Vivía en la Colonia Flores Magón. El 20 se tuvo el deceso a los 71 años en Cloete del señor José Antonio Ibarra Vega, quien vivía en el barrio 2. En esa fecha entregó su alma al Creador la señora Marta Imelda Vázquez de García, de 60 años, originaria de Agujita, quien vivía en la Colonia Infonavit. Ese día ocurrió el deceso de la señora María Domínguez de Pérez, de 90 años, quien vivía en la Colonia Reinera.
Finalizamos el 31, el mes de julio, con el fallecimiento en Aujita de la señora Guadalupe Carmona de Reza. Tenía 80 años y vivía en el barrio 2 y era la esposa del señor Pedro Reza Pérez. Agosto. El día 1 dejó de existir la señora Araceli Maldonado Barbosa. Tenía 69 años, muy conocida en el barrio 7 de Aujita. El día 2 concluyó su existencia en este mundo a los 76 años el señor Jorge Navejar Santillán de la colonia Centenario. El 4, la muerte sorprendió a Jesús Manuel Gallegos Flores. El Diablillo tenía 47 años y vivía en el fraccionamiento Las Palmas. El día 6, la flama de la vida se apagó para José Guadalupe García Ruiz. Lupín tenía 48 años. El 7, falleció a los 77 años el señor Víctor Sánchez García. Él trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vivía en la unidad habitacional del Fobiste. El día 9 ocurrió la defunción del señor Jesús Luis Calzoncín Jiménez, de 79 años. Don Chuy trabajó por mucho tiempo en el IMSS Sabinas. Era guadalupano y vivía en la colonia Federico Berrueto. Ese día sucedió el deceso de la señora Concepción Pérez de Andrade, de 77 años. El 10 de agosto se fue la señora María Elba Alvarado de López, de 61 años, de la colonia Las Vírgenes. El 11 se tuvo el fallecimiento de la señora Estela Treviño de Peña, de 72 años, quien vivía en el sector centro. Ese día murió la maestra María Elena Flores de Lira. Tenía 93 años. Hasta su jubilación dio clases en el ejido Puente Negro. Era la viuda del señor Raciel Lira Enríquez y vivía en la colonia Federico Berrueto. El 14 se fue a los 59 años la señora María del Refugio García Ramos. Le decían Cookies, vivía en la colonia Flores Magón. En esa fecha dejó de existir, pero en Juárez, a los 86 años, la señora María de Jesús García, viuda de Briceño. El 17 se tuvo el fallecimiento también en Juárez de la señora Ramona Rivera de Osornia, de 67 años. Ese día se nos adelantó en el camino don Reinaldo Ábalos López. Tenía 88 años. Siempre vivió en el sector Flores Magón. Era un apasionado y conocía mucho del béisbol. De niño le tocó trabajar en el chalán que había sobre el río Sabinas. Era del comité elector del Salón de la Fama de Sabinas. Fue cartero, por lo cual se sabía de memoria muchos domicilios. En esa fecha perdió la batalla contra el cáncer el señor Armando Pérez Herrera. Tenía 72 años. Por muchos años fue agente de ventas de autos en la agencia Ford. Vivía en la colonia Fundadores. El 18 ocurrió el deceso del señor Hermilo Gutiérrez Hernández. Milo tenía 79 años. Fue capitán de una danza de matachines y más tarde formó una. Trabajó en el Departamento de Obras Públicas
de la presidencia municipal y vivía en la colonia Saravia. Ese día ocurrió la defunción en Agujita del señor Manuel Martínez Moreira, de 92 años, del barrio 2. El 19 se tuvo el fallecimiento en la colonia López Buitrón, a los 76 años, de la señora Carmen García de Treviño. También ese día dejó este mundo la señora María Reyes Flores de Carrera. Tenía 74 años y vivía en la colonia Infonavit. El 20 de agosto, la flama de la vida se apagó para la señora Luz María Flores Mosqueda, de 55 años, originaria de la colonia Flores Magón. Ese día se fue a los 35 años el señor Juan Guadalupe García González, de la colonia Saravia. En esa fecha además se fue en Agujita la señora María El Pilar Sánchez de González. Contaba con 66 años y era de la colonia Dávila. El 22 murió a los 41 años Víctor Samuel López Ramírez, de la colonia López Buitrón. El 23 exhaló su último suspiro la señora Teófila Cortés Guerrero, de 89 años, quien vivía en la colonia Atenas. El 25 dejó de existir la señora Pomposa Gámez, viuda de Gutiérrez. Tenía 99 años. En su taller de costura se bordaban vestidos de novia, de moda Dina. Era muy conocida en el barrio 2 de Agujita. El 26 murió también en Agujita a los 77 años el señor Juan Manuel Ramos Sandoval, de la colonia Dávila. En esa fecha descansó en paz en Agujita a los 89 años el señor Rogelio Ramírez Salazar. Fue líder de los pensionados del IMSS y delegado municipal en esa villa en la época de los 90. Promotor del béisbol infantil, vivía por la calle Comercio. El 29 falleció el señor José García Oranday, de 49 años, quien vivía en la colonia Saravia. Ese día dejó de existir en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la sabinense señora Regina Peña Musquiz. En esa fecha sucedió la irreparable pérdida del señor Gustavo Fernández Macías. Contaba con 83 años, vivía en la colonia Flores Magón y hasta su jubilación laboró en el IMSS de esta localidad. Y el 31 terminamos el mes de agosto, cuando la muerte sorprendió a David Pérez Ríos. Contaba con 86 años y vivía en la colonia Saravia. E em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou. Septiembre. El día 1 falleció a los 58 años el señor Martín Humberto Ramírez Zárate, quien vivía en la colonia Nueva de Agujita. Ese día, la flama de la vida se apagó a los 42 años para Rigoberto Tovar Díaz, de la colonia Centenario. En esa fecha, falleció la señora Ludivina Ortiz de Cedillo. Tenía 81 años, originaria de San José de Laura, vivía en la colonia de Los Montes. El 2 dejó de existir la señora Alejandra Contreras Ramírez, de 83 años, quien vivía en Agujita. El 5 se fue Arturo González Reyes, de 72 años, residente de la colonia Jorge B. Cuellar. El 6
pasó a rendirle cuentas al Creador la señora María Elena Díaz Flores. Le decían Marta y tenía 49 años. El 7 cerró sus ojos para siempre en Agujita la señora María de Jesús Padilla Sustaita. Chuyina tenía 90 años y vivía en el sector centro. En esa fecha ocurrió la partida del señor Óscar Mendoza Liñán. El charrito tenía 56 años y era de la colonia Reinera. Ese día se tuvo el deceso a los 70 años, pero en San Antonio, Texas, del señor José Luis Sánchez Campos. El día 10 de septiembre dejó de existir a los 79 años la señora María el Refugio Ramos Arispe. Doña Cuca vivía en la calle Amado Nervo del sector centro. Ese día, al asustarse al ver que navajeaban a su nieto, un infarto al miocardio llevó a la tumba a la señora María de Jesús Daniel Dueñas. Era originaria del antiguo barrio de Los Topos en la colonia Saravia. El día 11 se fue en Agujita el señor Pablo Castañeda Rocha, de 63 años y quien vivía en la colonia Dávila. Ese día se tuvo el inesperado deceso del profesor Gerardo Esparza González, de 59 años. Fue docente de la materia de programación en las secundarias Dr. Ubaldo Riojas y Julio Galán Romo. Vivía en la colonia Flores Magón. El día 12 ocurrió el fallecimiento de la señora María Luisa Ruiz de Espinosa. Tenía 66 años y vivía en el barrio 1 de Agujita. En esa fecha perdió su existencia a los 63 años la señora Doralicia Herrera Hernández de la colonia Saravia. El día 13, su tiempo en la tierra terminó en Agujita a los 87 años para el señor Tomás Tobías Rodríguez del barrio Cocedores. El día 14 se tuvo la defunción del señor Rogelio Coronado de la colonia Los Montes. Tenía 79 años. El 15 se nos adelantó en el camino la señora Enriqueta Ortiz de Robledo. Quetita tenía 85 años y vivía en la colonia Saravia. El 17 ocurrió la defunción en Juárez de la señora Juana Ramón de López. Tenía 64 años. En esa fecha exhaló su último suspiro a los 87 años el señor Juan Pérez Torres. Vivía en la colonia Chapultepec. El 19 tomó la senda sin regreso a los 19 años Wendy Elizabeth García de la colonia de Los Montes. El 20 de septiembre el softball femenil se volvió a enlutar con el sentido deceso de Laura Moreno Ramírez. Tenía 53 años y era de la colonia Saravia. El día 24 descansó en paz la señora Margarita de León de Escalera. Doña Margarita era muy conocida porque frecuentaba diariamente acompañada de su hija el oratorio de la Capilla del Sagrado Corazón y la parroquia de Guadalupe. Ella vivía en la colonia Atenas 2. El 25 murió el señor Alfredo Aguilar Morín, de 74 años, quien vivía en la colonia Saravia. En esa fecha entregó su alma al Creador a los 56 años la señora Guadalupe García Puente. El 26 ocurrió el deceso de la señora Ramona Ríos de Torres, quien tenía 87 años y vivía en la colonia Centenario. El 27 la vida llegó a su fin en Agujita a los 80 años para el señor Valentín Robles Cedillo. Ese día despedimos a la señora Doraelia Ochoa, viuda de Cadena, de 74 años, de la colonia Flores Magón. El 28 falleció en Agujita la señora Rebeca Rodríguez Agüero, de 93 años. En esa fecha murió la señora María Castañeda de Ramón. Tenía 94 años, de mucho arraigo en la colonia Flores Magón. Por mucho tiempo apoyó a sus vecinos con la aplicación de inyecciones, acudiendo hasta sus domicilios.
Ese día, Carlos Enrique Cruz Ramos tomó la senda sin retorno. Quique tenía 36 años y vivía en la colonia de Las Vírgenes. El día 29 falleció en Agujitas la señora Rebeca Rodríguez, viuda de guerra. Tenía 93 años y vivía en el barrio 7. En esa fecha ocurrió el deceso de la maestra jubilada Isabel Rodríguez Velasco. La profesora Chabelina tenía 83 años, dio clases en Escuela Niños Héroes de Chapultepec y era la viuda del señor Humberto El Chato Galindo. Ese día 29 murió la señora Dora María de Lourdes Torres de González, de 59 años, originaria del ejido El Álamo, vivía en la colonia Jorge B. Cuellar. Ese día ocurrió la pérdida de Pablo Falcón Dueñas. Tenía 66 años y era originario del antiguo barrio de Los Topos, en la colonia Saravia. Se destacó por haber sido un buen jugador de béisbol en la década de los 80. El 30 se tuvo el sensible deceso de la señora María de Guadalupe Rodríguez de Oranday. Fue una persona muy participativa en la comunidad de la Capilla de Fátima de la colonia Flores Magón. Era la esposa del señor Crescencio Oranday Lara y tenía 78 años. En esa fecha murió la señora Erlinda Rodríguez, viuda de Flores. Tenía 75 años y vivía en la colonia Atenas. Ese día también se fue Tomás García Rodríguez, de 71 años, quien residía en la colonia Nueva de la Villa de Agujitas. Y cerramos el mes de septiembre con el fallecimiento del vulcanizador de Cloete, Enrique Mendoza Cabrera, de 72 años, quien vivía en el barrio 2.